No sé muy bien por dónde empezar. Hace 3 años que no vuelvo a Valdecasas y no pienso volver nunca. Pase lo que pase con la herencia, con los papeles del notario o con lo que quede de la casa de mi abuela. Cuento esto porque necesito quitármelo de encima y porque si alguien más tiene pensado ir a ese pueblo, a esa provincia de Soria que casi nadie visita, preferiría que supiera lo que yo no supe a tiempo. Mi abuela, Mercedes, vivió toda su vida en Valdecasas, un pueblo de apenas 40 habitantes censados, aunque en invierno se quedaba en 15 o 20. Yo me había criado en Madrid y solo iba allí en verano, de niño, cuando aquello todavía tenía cierto encanto. El silencio, las golondrinas en los aleros, el olor a leña y a establo. De adulto dejé de ir. La vida, el trabajo, la distancia. Hasta que mi abuela murió en noviembre de hace 3 años y me tocó a mí, como único nieto, ir a cerrar la casa, vender lo que se pudiera y firmar papeles. Llegué un jueves de finales de noviembre, con la tarde ya cayendo a las 5, que es lo que tiene esa zona en invierno. La carretera que sube desde el pueblo grande, Almazán, se va estrechando hasta convertirse en una cinta de asfalto agrietado entre pinares oscuros. No había cobertura desde varios kilómetros antes. Recuerdo que pensé, sin darle mayor importancia, que aquello parecía sacado de una película, y me reí solo dentro del coche, sin saber que esa broma se me iba a quedar atravesada en la garganta. El pueblo, cuando por fin apareció entre la niebla baja, no tenía nada de pintoresco. Las casas de piedra estaban casi todas cerradas a cal y canto, con las contraventanas pintadas de verde desconchado. Solo en 2 o 3 chimeneas salía humo. En la plaza, frente a la iglesia de San Bartolomé, había una fuente seca desde hacía años, según había contado mi abuela por teléfono la última vez que hablamos, semanas antes de morir. La casa de mi abuela estaba al final de la calle de la Fragua, la última antes de que el pueblo se acabara y empezara el monte. Tenía la llave que me había mandado por correo la vecina, Aurora, una mujer de unos 70 años que había sido la mejor amiga de mi abuela durante décadas. Aurora me recibió en la puerta de su casa, envuelta en un chal negro, con una expresión que en aquel momento interpreté como simple tristeza por el duelo, pero que ahora, con la distancia, me parece que era otra cosa. Era miedo. Un miedo viejo, acostumbrado, casi doméstico. «Has tardado», me dijo, sin más saludo. Y antes de que pudiera contestar, añadió, «No salgas de noche. Hagas lo que hagas, no salgas de noche. Y si oyes algo en la calle, no abras la ventana a mirar. Quédate en la cama. Tápate los oídos si hace falta, pero no mires». Le pregunté a qué se refería, pensando que sería alguna superstición de pueblo, de esas que la gente mayor repite sin pensar demasiado, como no barrer después de las 10 de la noche o no dejar las tijeras abiertas. Aurora no contestó. Se limitó a darme la llave y a decirme que si necesitaba algo, tocara fuerte en su puerta, de día, solo de día. La casa de mi abuela olía a cerrado, a humedad y a algo más. Un olor dulzón que no supe identificar entonces y que ahora, cuando lo recuerdo, me produce una arcada instantánea. Encendí la chimenea, calenté algo de la despensa y me dispuse a pasar la primera noche revisando papeles en la mesa de la cocina, bajo la luz amarillenta de una bombilla que parpadeaba cada pocos minutos. Hacia las 11 de la noche empecé a oír algo en la calle. Al principio pensé que era el viento arrastrando alguna rama, o un perro suelto. Pero el sonido tenía un ritmo demasiado regular para ser el viento. Era como un arrastre, un roce constante,
acompañado de lo que solo puedo describir como una respiración profunda y húmeda, demasiado grande para pertenecer a ningún animal que yo conociera. Recordé las palabras de Aurora, y por algún motivo que en ese momento me pareció sensato y ahora me parece providencial, apagué la luz de la cocina y no me acerqué a la ventana. El sonido se detuvo justo frente a la casa, y entonces, con una claridad que todavía me hiela la sangre al recordarla, oí que alguien, o algo, decía mi nombre. No el diminutivo que usaba mi abuela, sino mi nombre completo, el que aparece en mi DNI, pronunciado con una voz que sonaba como salida de un pozo, como si las palabras tuvieran que atravesar varios metros de agua estancada antes de llegar al aire. Me quedé inmóvil, sentado en el suelo de la cocina, durante lo que me pareció una eternidad, hasta que el ruido se alejó arrastrándose calle abajo. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, con la luz del día devolviéndome una falsa sensación de normalidad, decidí que había sido el cansancio del viaje, el duelo, la imaginación trabajando horas extra en una casa desconocida. Fui a ver a Aurora y le conté lo que había oído, esperando que se riera de mí o que me diera una explicación racional. En cambio se puso pálida y me hizo la señal de la cruz, algo que no le había visto hacer ni en el funeral de mi abuela. Ya empezó, dijo, más para sí misma que para mí. Siempre empieza así, llamando por el nombre. Tu abuela aguantó muchos años porque nunca contestó, ni una vez. Tienes que prometerme que tú tampoco vas a contestar. Nunca, pase lo que pase. Le insistí para que me explicara qué era aquello, y entre evasivas y miradas hacia la puerta, como si temiera que algo pudiera oírla incluso de día, Aurora me fue contando una historia que el pueblo entero conocía, pero que nadie, según ella, se atrevía a contar a un forastero, ni siquiera a uno con apellidos del pueblo como los míos. Según Aurora, hacía más de 60 años, cuando ella era niña, hubo una familia en Valdecasas, los Ansúrez, que vivían en una casa apartada, cerca del antiguo molino, en la parte del pueblo que ya entonces empezaba a despoblarse. El padre, Severino Ansúrez, tenía fama de hombre raro, de los que iban solos al monte y volvían con cosas que nadie quería preguntar de dónde habían salido. Se decía que practicaba algo más que la caza furtiva, que en su casa se hacían cosas que tenían más que ver con libros viejos y rituales aprendidos de algún pastor trasterminante que con la fe que se practicaba en la iglesia del pueblo. Una noche de invierno, muy parecida a aquella en la que yo había llegado, desapareció el hijo pequeño de los Ansúrez, un niño de unos 7 años. El pueblo entero salió a buscarlo con candiles y antorchas, según contaban los más viejos, pero no encontraron nada, ni rastro, ni una huella en la nieve que entonces cubría el monte. Al cabo de 3 días, el niño volvió solo, de noche, y se quedó de pie en medio de la plaza, llamando a su madre por su nombre con una voz que, según las pocas personas que lo vieron, no sonaba como la de un niño, sino como algo mucho más viejo intentando imitar una voz de niño y fallando en los matices. La madre, desesperada, salió a buscarlo. Nadie volvió a verla con vida. Al amanecer encontraron solo su Rebeca, hecha jirones, junto a la fuente de la plaza, la misma fuente que hoy está seca. El niño tampoco volvió a aparecer esa noche, pero sí volvió otras noches, después, llamando a otras personas por su nombre, siempre por su nombre completo, nunca por apodos ni diminutivos, como si necesitara el nombre entero, el nombre verdadero, para que la llamada tuviera algún efecto. Severino Ansúrez, el padre, según contaba Aurora, intentó algo para deshacer lo que fuera que había pasado. Hizo un trato, o intentó hacer un trato, con quien fuera que hubiera devuelto a su hijo en ese estado. Nadie supo nunca los detalles,
porque Severino se encerró en su casa del molino y no volvió a salir de día. Solo se le veía de noche, caminando por las calles, deteniéndose frente a las casas y susurrando nombres, como si buscara completar una lista. Murió, o desapareció, unos meses después. Su casa se derrumbó con los años y nadie volvió a habitarla, ni siquiera a reconstruirla. Aunque la madera y la piedra de los pueblos pobres no suele desperdiciarse así como así. Desde entonces, decía Aurora, cada generación de Valdecasas ha tenido que aprender la misma lección. Si algo te llama por tu nombre completo de noche, en la calle, nunca contestas, nunca abres la puerta, nunca te acercas a la ventana. Si contestas, según la tradición del pueblo, le estás dando permiso para entrar, aunque solo sea una vez, y una vez basta. La gente mayor del pueblo, los que han sobrevivido toda su vida allí, han aprendido a taparse los oídos, a poner la radio, a rezar en voz alta, cualquier cosa para no escuchar con claridad su propio nombre pronunciado por aquella voz. Le pregunté a Aurora por qué nadie se había ido del pueblo, por qué se quedaban viviendo con algo así rondando las calles de noche. Me miró con una mezcla de cansancio y resignación que todavía recuerdo con nitidez. «Porque se va contigo», dijo. «Tu abuela lo sabía. Por eso nunca quiso que vinieras a vivir aquí, ni siquiera de joven. Decía que mientras tú estuvieras lejos, lejos del pueblo, nunca oirías tu nombre en esa voz. Y mientras no lo oigas, no pasa nada. El problema es cuando alguien viene de fuera, alguien que el pueblo no ha aprendido a vigilar, alguien sin el reflejo de cerrar los ojos y los oídos». Decidí contra todo sentido común que me quedaría solo unos días más, los necesarios para arreglar los papeles de la herencia y cerrar la casa antes de venderla. Pensé, con la arrogancia de quien viene de la ciudad y se cree por encima de las supersticiones rurales, que con cuidado y sin salir de noche estaría a salvo. Me equivocaba, pero no del todo. Durante las 2 noches siguientes no oí nada, salvo el viento normal y el crujido normal de una casa vieja sentándose con el frío. La 4ª noche, sin embargo, el sonido volvió, más cerca esta vez, justo bajo la ventana de mi habitación en el piso de arriba. Y la voz, esa misma voz húmeda y profunda, no se limitó a decir mi nombre una vez. Lo repitió, despacio, con pausas extrañas entre sílabas, como alguien que deletrea una palabra en un idioma que no es el suyo. Me tapé la cabeza con la almohada recordando las palabras de Aurora y empecé a rezar en voz alta el Padre Nuestro, que no había repetido desde el colegio, solo para tener algo que pronunciar con mi propia voz y no escuchar con tanta claridad la otra. En algún momento de esa noche, entre el miedo y el agotamiento, debí de quedarme dormido, porque desperté con la luz gris del amanecer entrando por la ventana y un silencio absoluto en la calle. Bajé a la cocina, temblando, y encontré sobre la mesa donde la había dejado la noche anterior mi cartera abierta, con el documento de identidad sacado y colocado encima, como si alguien lo hubiera consultado durante la noche, para comprobar que el nombre que había estado pronunciando en la calle era, efectivamente, el correcto. Eso fue lo que me hizo reunir lo poco que ya tenía empaquetado, dejar a medio cerrar la casa de mi abuela y marcharme esa misma mañana, sin esperar siquiera a que abrieran la notaría en Almazán. Aurora me vio cargar el coche desde su ventana y no salió a despedirse. Solo levantó la mano, un gesto breve, casi de disculpa, como quien ve marchar a alguien que probablemente ya no necesite seguir vigilando, porque ya está fuera del alcance de lo que sea que ronda Valdecasas de noche. Han pasado 3 años. Los papeles de la herencia los he ido arreglando por poderes notariales y por videollamada con un gestor de Almazán, sin volver a poner un pie en el pueblo. La casa sigue sin venderse,
porque, según me ha dicho el mismo gestor, casi nadie de fuera quiere comprar una vivienda en Valdecasas, y los pocos vecinos que quedan tampoco tienen demasiado interés en quedarse con una propiedad más en un pueblo que se vacía cada año un poco más. Lo que no le he contado a nadie, ni siquiera al gestor, ni a mi familia más cercana, es lo que pasó la última noche, justo antes de marcharme, cuando guardaba las últimas cosas en el coche bajo una luna llena que iluminaba la calle de la Fragua, casi como si fuera de día. Al cerrar el maletero, miré hacia la ventana de la habitación de mi abuela, la que daba a la parte de atrás de la casa, hacia el monte. Y durante un segundo, solo un segundo, me pareció ver una figura detrás del cristal, una silueta demasiado alta para encajar bajo el techo bajo de aquella habitación, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como quien escucha con atención algo lejano. No me detuve a comprobar si era real o si era el cansancio jugándome una mala pasada. Entré en el coche, arranqué y conduje sin mirar atrás hasta dejar el pueblo bien lejos en el retrovisor, hasta recuperar la cobertura del móvil, hasta ver las luces de Almazán acercándose como una promesa de normalidad. Desde entonces, de tanto en tanto, sobre todo en noches de viento fuerte, despierto sobresaltado con la certeza de haber oído mi nombre completo pronunciado muy despacio, muy cerca de mi oreja. Aunque viva a más de 200 kilómetros de Valdecasas y duerma con las ventanas bien cerradas. Aurora me dijo una vez, antes de que me marchara para siempre, que lo que ronda aquel pueblo no necesita las calles para llegar hasta quien ha oído su nombre una sola vez con claridad. Solo necesita, según ella, que esa persona, alguna noche, sin querer, sin pensar, conteste. Yo, hasta el día de hoy, no he contestado nunca. Pero cada año que pasa me cuesta más recordar con seguridad si esa noche, medio dormido, entre el Padre Nuestro y el miedo, llegué a susurrar algo, lo que fuera, en respuesta a mi propio nombre repetido en la oscuridad. Y esa duda, esa pequeña fisura en la memoria, es lo único que de verdad me quita el sueño, mucho más que cualquier sonido que pueda oír desde entonces detrás de mi ventana. Continuamos. Mi nombre es Miguel Quispe Soto. Soy minero de profesión, aunque en realidad he sido muchas cosas en mis 43 años de vida. He trabajado en las minas del Cusco, en el comercio ambulante de Lima, en la construcción. Pero lo que me define, lo que me aterroriza cada noche cuando cierro los ojos, es lo que viví en 1994 en el pueblo de Andahuilca, un lugar tan olvidado que casi ni aparece en los mapas del Perú. Andahuilca está ubicado en la provincia de Yauyos, en la región de Lima. Es un pueblito serrano a más de 3.800 metros de altura, donde el aire es tan delgado que sientes que te ahoga cada vez que intentas respirar profundamente. En ese entonces yo viajaba trabajando en diferentes proyectos de minería. Un pariente lejano, Lucas, tenía contactos ahí y me ofreció un trabajo bien pagado: excavar en una mina recién descubierta en las afueras del pueblo. Llegué un martes por la tarde. El pueblo era pequeño, apenas unos 200 o 300 habitantes, mayormente ancianos y niños. Las casas de piedra y adobe se veían abandonadas, como si los años las estuvieran devorando lentamente. El cementerio ocupaba una extensión casi igual a la del pueblo mismo. Eso debería haberme puesto en alerta. Lucas me recibió en una pequeña tienda que servía como alojamiento. Su sonrisa era nerviosa, muy nerviosa. «Oye, Miguel», me dijo tomándome del brazo, «hay una regla que debes seguir aquí, una sola. No bajes a la mina después de las 6 de la tarde. No importa qué,
no importa cuánto dinero te ofrezcan. Cuando el sol toca el horizonte, todo el mundo sube. Todos. Le pregunté por qué. Su respuesta me erizó la piel. Porque a esa hora los mineros antiguos regresan. Creí que bromeaba. Pero la expresión de Lucas no era la de alguien haciendo humor. Era la de alguien aterrorizado. Los primeros días fueron normales. Trabajábamos desde el amanecer hasta las 5 de la tarde. Había un equipo de unos 8 mineros, todos hombres de la región. Ninguno hablaba mucho. Se limitaban a hacer su trabajo en silencio, casi mecánicamente. Nadie se quedaba más tiempo del permitido. Nadie. La mina era extraña. Las paredes de roca tenían un color rojizo que casi parecía sangre coagulada. En ciertos puntos, la roca brillaba de una forma inquietante, como si contuviera cosas que reflejaban la luz de nuestras linternas de una manera imposible. Los mineros locales, cuando creían que no los escuchaba, murmuraban historias sobre la mina, historias sobre lo que pasó hace más de 100 años, cuando estas minas eran explotadas masivamente durante la época colonial. Historias sobre los miles de indígenas que murieron en esos túneles, trabajando hasta el colapso. Se decía que algunos mineros murieron enterrados vivos cuando hubo derrumbes. Otros simplemente desaparecieron en las profundidades. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. El sexto día, un minero llamado Oscar cometió un error. Su nombre permanecerá grabado en mi memoria para siempre. Eran las 5 de la tarde cuando realizamos un pequeño derrumbe en una sección nueva de la mina. Nada serio, solo algunas piedras. Pero Oscar olvidó una herramienta valiosa en lo profundo. Todos comenzamos a subir, pero Oscar dijo: «Esperen 5 minutos. Solo necesito 5 minutos. Es mi herramienta. Yo pago para repararla». Lucas le gritó que no, que era demasiado tarde, que subiera inmediatamente. Pero Oscar era un hombre orgulloso. Se metió nuevamente en el túnel mientras el sol comenzaba a tocar las montañas en el horizonte. Esperamos afuera. Los otros mineros estaban asustados. Lo podía ver en sus caras. Cuando comenzó a oscurecer, a eso de las 6:45, Oscar aún no había regresado. Lucas tomó una linterna potente y entró a buscarlo. Yo lo seguí, aunque todos me gritaban que no, que esperara, que era demasiado peligroso. Bajamos dentro de la mina, y el aire se volvió helado. No es una exageración. La temperatura cambió radicalmente. Nuestro aliento se veía como pequeñas nubes. El haz de nuestras linternas cortaba la oscuridad, pero parecía que la oscuridad se tragaba la luz. Los muros de la mina emanaban un olor extraño, mezcla de tierra, oxidación y algo más. Algo que huele a muerte. Entonces escuchamos el sonido. No era un grito. Era algo más primario. Un sonido que salía de las profundidades de la tierra, como si la montaña misma estuviera gimiendo. Combinado con ello, escuchamos lo que parecían pasos. Muchos pasos. Pasos que venían desde las secciones más profundas de la mina, de aquellas que solo habían sido exploradas en mapas antiguos y que nosotros evitábamos cuidadosamente. «Oscar», gritó Lucas. Su voz se quebró. No había respuesta. Los pasos se acercaban. Podía escucharlos con claridad ahora. Eran sonoros, fuertes, como si algo extremadamente pesado se moviera a través de los túneles. Pero lo que más terror me causó fue el sonido de la respiración. Una respiración profunda, rasposa, como si proviniera de pulmones que hubieran estado llenos de tierra durante un siglo. Lucas cogió mi brazo con fuerza. «Sube», susurró. «Sube ahora». Corrimos. No fue una caminata rápida, fue una carrera desesperada. Escuchábamos esos pasos detrás de nosotros acercándose. Escuchábamos esa respiración infernal.
Mi corazón latía tan fuertemente que pensé que se saldría de mi pecho. Salimos de la mina cuando la última luz del día desaparecía por completo del cielo. Nos derrumbamos en la tierra, jadeando. Los otros mineros nos rodeaban, con la mirada llena de un horror que yo no podía comprender completamente en ese momento. Oscar nunca volvió a salir. Esperamos toda la noche fuera de la mina, rezando. Cuando salió el sol, Lucas entró nuevamente, pero la mina estaba vacía. No había rastro de Oscar, ni su cuerpo, ni su ropa, ni sus herramientas. Nada. Era como si la mina se lo hubiera tragado completamente. La policía vino desde la capital más cercana. Hicieron un reporte. La conclusión oficial fue que Oscar probablemente se había desviado en la mina, se había perdido y cayó en un abismo. A pesar de las búsquedas exhaustivas, su cuerpo nunca fue encontrado. Pero sabíamos la verdad. Todos los que estábamos allí sabíamos la verdad. Permanecí en la mina 2 semanas más. Cada día era una pesadilla. Cada noche rezaba. Pero aquello no fue lo peor. Fue el 10º día cuando comencé a ver cosas. Sombras en las paredes de la mina. Formas humanas. Rostros pétreos que parecían mirarte desde la roca misma. En un principio pensé que era mi imaginación. El estrés, el miedo, la altitud. Todo eso puede afectar la mente. Pero entonces comencé a escuchar voces. No eran voces normales. Sonaban como si salieran de gargantas llenas de tierra y polvo. Hablaban en quechua antiguo, un dialecto tan antiguo que apenas podía entender fragmentos. Pero algunos fragmentos eran claros. ¿Por qué vuelven? ¿Por qué despierten a los muertos? Y la tierra quiere sangre. La tierra siempre quiere sangre. Otros mineros también lo escuchaban. Vi el terror en sus ojos. Uno de ellos, un viejo llamado Santiago, se acercó a mí una noche y me contó historias que la mayoría del pueblo conocía pero ocultaba a los forasteros. Según Santiago, esa mina en particular había sido cerrada hace 30 años por razones no documentadas. La gente del pueblo sabía que allí vivían los espíritus de los mineros muertos. Algunos pueblerinos incluso dejaban ofrendas de comida en la entrada de la mina durante ciertos días del año, suplicando a los espíritus que permanecieran tranquilos, que no fueran hambrientos. Hace 5 años, me dijo Santiago con voz temblante, una familia de Lima vino a abrir una nueva operación de minería aquí. No escucharon nuestras advertencias. Desenterraron osamentas, montones de ellas, enterradas profundamente en la mina. Esqueletos con marcas de esclavitud, de tortura. Huesos que mostraban señales de que habían sido despedazados por derrumbes. ¿Qué pasó con ellos?, pregunté. Santiago no respondió directamente. Solo dijo, cerraron la mina. Todos los que trabajaban aquí se enfermaron. Algunos enfermedades normales, pero otros desarrollaron cosas extrañas, pesadillas que no terminaban, alucinaciones, paranoia. Uno de ellos se suicidó saltando de un acantilado. Otros simplemente desaparecieron. ¿Y la familia de Lima? Se fueron. Pero antes de irse, el patriarca de la familia comenzó a hablar en quechua, un idioma que nunca había estudiado. Su esposa tuvo convulsiones. Su hijo fue encontrado tratando de enterrarse a sí mismo en el suelo. Dijeron que fue un brote psicótico, pero nosotros sabemos la verdad. La tercera semana en Andahuilca fue cuando la realidad comenzó a desmoronarse. Una mañana Lucas no se presentó al trabajo. Lo encontraron en su habitación, sentado en una esquina, completamente catatónico. Miraba la pared. No hablaba. No comía. Sus ojos se movían, pero no registraban nada. Fue llevado al hospital regional.
Murió 2 días después de un paro cardíaco. No había nada médicamente que explicara por qué su corazón se detuviera. Simplemente se detuvo. Esa fue mi última noche en Andahuilca. Decidí irme al día siguiente. Esa noche no pude dormir. Me senté fuera de la pequeña casa donde me alojaba, mirando el cementerio que era casi tan grande como el pueblo. La luna llena iluminaba las lápidas. Y entonces la vi. Una figura. Una mujer. O lo que quedaba de ella. Estaba en el cementerio, y aunque la luna brillaba, su cuerpo parecía absorber la luz. Era una silueta oscura, demasiado oscura para ser normal. Su rostro era un vacío. No había ojos, no había boca, solo una ausencia, como si la cara fuera un hoyo en la realidad. Me quedé petrificado. No podía moverme. La figura me miraba aunque no tuviera ojos. Podía sentir su mirada atravesándome. Lentamente levantó un brazo. Su brazo se extendía normalmente, imposiblemente. Se extendía a través del aire nocturno hacia mí. Un grito salió de mi garganta. De repente recuperé la capacidad de moverme. Entré corriendo a la casa, cerré la puerta y la trancé. Me quedé en esa habitación toda la noche, temblando, con todas las luces prendidas. Cuando salió el sol, no podía verla desde mi ventana. Se había ido, o había regresado a donde sea que viven esas cosas. Me fui ese mismo día. Viajé durante 2 días en camión y a pie hasta llegar a un pueblito donde pude tomar un autobús a Lima. Pero Andahuilca no se fue de mí. Los síntomas comenzaron una semana después de mi regreso a Lima. Pesadillas. No fueron pesadillas normales. En ellas, estaba dentro de la mina. Podía sentir el peso de la tierra sobre mí. Podía escuchar voces. Rostros sin características se acercaban a mí en la oscuridad, respirando ese aliento que huele a muerte y descomposición. Me despedía gritando. Luego, los desmayos. Simplemente colapsaba durante el día. Y cuando recuperaba la conciencia había pasado horas. En una ocasión, perdí 2 días completos. Mi familia me encontró en el piso de mi cuarto, inconsciente. Cuando desperté no recordaba nada. Los médicos dijeron que eran ataques de ansiedad severa, síndrome de estrés postraumático, trauma psicológico. Me dieron medicinas. Nada funcionaba. Entonces comenzaron los comportamientos extraños. Mis familiares me decían que en las noches yo salía de mi cama y caminaba, que hablaba en una lengua que no era el español, que mis ojos se ponían completamente en blanco. En una ocasión, mi hermana me encontró en el patio, completamente desnudo, cavando un hoyo en la tierra con las manos sangrando. Cuando me preguntaron qué estaba haciendo, respondí en ese idioma extraño. Mi hermana jura que comprendí fragmentos. Algo sobre regresar y la tierra llama. Busqué ayuda en lugares donde la medicina moderna no puede llegar. Consulté con chamanes, curanderos, brujas de Lima. Todos dijeron lo mismo. Yo estaba maldito. Los espíritus de los mineros muertos de Andahuilca me habían marcado. Querían que yo los recordara. Querían que yo contara su historia. Un chamán muy anciano, alguien que practicaba la magia quechua antigua, realizó un ritual en mí. Fue aterrador. Incluyó bebidas de hierbas que me hicieron alucinar. Incluyó humo y palabras en quechua antiguo. Incluyó símbolos dibujados en mi piel con barro. Después de eso, los episodios se volvieron menos frecuentes, pero nunca desaparecieron completamente. 32 años después, todavía tengo pesadillas. Todavía, ocasionalmente, me despierto hablando en esa lengua extraña. Todavía, en las noches sin luna, veo sombras que se mueven diferente a como deberían moverse las sombras normales. Traté de investigar qué pasó con los otros mineros que estaban conmigo. Busqué a Santiago. Murió hace 15 años. Se ahorcó en su casa.
El informe oficial dijo que fue suicidio. Su familia dijo que era mentira, que Santiago simplemente se fue una noche y fue encontrado 3 días después en un árbol, que antes de desaparecer había estado dibujando símbolos en las paredes, símbolos que no reconocía nadie en el pueblo. Intenté hablar con autoridades sobre Andahuilca. Nadie quería escuchar. Algunos funcionarios incluso negaron que el pueblo existiera, a pesar de que claramente está en los mapas. Lo que sé es esto: hay lugares en el Perú, lugares antiguos, donde las cosas que sucedieron en el pasado nunca realmente se fueron, donde los espíritus de los que murieron en sufrimiento permanecen, esperando, hambrientos. Andahuilca es uno de esos lugares. La mina en Andahuilca es una herida en la realidad, un lugar donde lo vivo y lo muerto están separados solo por una línea muy delgada. Y aquellos de nosotros que entramos allí después de que la oscuridad caía, aquellos de nosotros que despertamos a los muertos, llevamos su maldición con nosotros para siempre. Si alguna vez viajas a la región de Yauyos en Lima, si alguien te ofrece trabajo en una mina cerca de un pueblo pequeño llamado Andahuilca, te suplico que rehuses. No importa cuánto dinero ofrezcan, no importa cuán desesperado estés. Algunos lugares no están mente para ser explorados, algunas historias no están mente para ser revividas, y algunos muertos están muy bien ubicados cuando están bajo tierra. Yo debería haberlo sabido. Debería haber escuchado las advertencias. Pero ahora, 32 años después, sigo escuchando esas voces en mis pesadillas. Sigo viendo esos rostros sin características en la oscuridad. Y algunas noches, cuando estoy completamente despierto, todavía puedo oler ese olor a tierra y descomposición, ese olor que me persiguió desde las profundidades de una mina peruana hace más de 3 décadas. Seguimos con otra historia. No sé bien por qué decido escribir esto ahora, a mis 43 años, cuando durante 2 décadas intenté convencerme de que lo que viví fue producto del cansancio, de la fiebre que me agarró en aquella semana, o simplemente de la soledad que aplasta a cualquier persona cuando se queda varado en el medio de la nada. Pero no puedo seguir mintiéndome. Lo que pasó en el paraje El Durazno, en el norte de Santiago del Estero, fue real. Y lo que vi aquella noche, aquellas noches, no tiene explicación racional posible. Me llamo Rodrigo Ezequiel Pereira Sosa. Nací en La Banda, pero a los 23 años me fui a trabajar a Buenos Aires. Volví a la provincia cuando murió mi tío Arnaldo, el hermano menor de mi madre, que había heredado unas tierras de mi abuelo en el paraje El Durazno, un lugar que ni siquiera figura en los mapas modernos, a unos 40 kilómetros al sur de la Ruta Provincial 6, en dirección al Monte Cerrado. Eran finales de marzo del año 2001. El país ya crujía por todos lados, y yo acababa de perder mi trabajo en una metalúrgica de Lanús. Vine con la idea de quedarme 2 semanas, arreglar los papeles de la herencia, vender lo que se pudiera y volverme. No me imaginé que esas 2 semanas se iban a convertir en el peor mes de mi vida. En Durazno no era un pueblo, era una acumulación de ranchos dispersos sobre tierra roja y seca, separados entre sí por distancias que en el monte parecen más largas que en la llanura. Había quizás unas 12 o 15 familias, distribuidas en un radio de 10 kilómetros. El más cercano a la propiedad de mi tío era don Secundino Herrera, un hombre de unos 70 años que vivía solo desde que sus hijos se habían ido al norte, al Chaco, años antes. Era él quien había cuidado el rancho de mi tío Arnaldo durante los últimos meses, cuando la salud de Arnaldo se deterioró en el hospital de La Banda. Llegué al lugar en un Fiat 128 prestado, con una caja de herramientas, ropa para 2 semanas, y un cuaderno donde tenía anotados los datos del escribano que llevaba el expediente sucesorio. El camino de tierra se ponía feo pasada la última tranquera asfaltada, y tuve que bajar la velocidad hasta casi paso de hombre durante los últimos 10 kilómetros. El monte a los costados era espeso, oscuro,
lleno de churquis y garabatos que se enredaban entre sí como dedos entrelazados. Llegué al rancho de Arnaldo a las 3 de la tarde, con el sol todavía alto, pero ya con ese color amarillo que tiene la tarde en el norte, ese color que parece enfermo. El rancho era una construcción de adobe con techo de chapa y galerías de madera en 2 lados. Adentro olía a tierra húmeda y a algo que no supe identificar en el momento, algo entre dulce y podrido, como flores marchitas mezcladas con aceite quemado. Había una cama de hierro con colchón de lana, una mesa, 2 sillas, una nafe a gas con una garrafa que resultó estar vacía, y una alacena con algunos frascos de conserva y bolsas de harina ya viejas. En el fondo del terreno, a unos 30 metros del rancho, había un pozo. Un pozo de brocal de ladrillo pintado de blanco, ya descascarado, con una viga de quebracho atravesada arriba de la que colgaba una soga que bajaba hasta la oscuridad. Esa tarde no le presté demasiada atención. Era un pozo como los que hay en toda la zona rural de Santiago del Estero, donde el agua de red no existe y la gente depende de las napas subterráneas. Don Secundino vino a verme esa misma tarde, caminando desde su rancho con un porrón de agua y unas tortillas envueltas en un trapo de cocina. Era un hombre pequeño, de piel muy oscura y manos enormes, con una mirada que miraba mucho sin decir nada. Me agradeció que hubiera venido a hacerme cargo de las cosas. Me explicó dónde guardaba la llave de la tranquera, cómo funcionaba la bomba de agua manual que había en el costado del rancho, y me advirtió que si alguna noche oía ruido de animales cerca de la galería, no saliera sin la linterna, porque había yararás que se acercaban al calor del adobe. Después de comer algo y charlar un rato, cuando ya oscurecía, se levantó para irse. Antes de doblar por el camino se dio vuelta y me dijo algo que en el momento no entendí bien, o que quise no entender bien. No se acerque al pozo de noche, y si la ve, no le hable, no la mire a los ojos. Pensé que era una advertencia sobre animales. Pensé que quizás había algún puma o algún lobito de río que rondaba el lugar. Le pregunté a quién se refería. Don Secundino me miró con esa expresión que tienen los viejos del monte cuando saben algo que uno no puede saber todavía, y simplemente dijo: «Ya vas a ver». Después se fue. La primera noche fue tranquila. Dormí pesado, con ese sueño de las personas que han manejado muchas horas seguidas y cargaron cajas y barrieron pisos y abrieron ventanas que llevan años cerradas. Me desperté con el canto de los pájaros y el sonido del viento en las chapas del techo. Afuera el aire olía a monte mojado, aunque no había llovido. Eso me llamó la atención. Ese olor a tierra fresca, a humedad, en un lugar que llevaba semanas sin lluvia. Pasé los primeros 2 días ordenando el rancho, revisando los papeles que mi tío guardaba en una lata de galletitas bajo la cama, hablando por teléfono desde el celular de don Secundino. El mío no tenía señal. Con el escribano de la banda. Los papeles estaban más o menos en orden. La propiedad estaba registrada a nombre de mi tío, sin deudas importantes, con algunos impuestos atrasados que no eran un problema mayor. Me dijeron que en 15 días aproximadamente podría tener todo listo para la transferencia. Así que me quedé. La segunda noche fue cuando empecé a notar cosas. Eran las 2 o las 2:30 de la madrugada cuando me despertó un sonido. No era el viento, no era un animal. Era un sonido que venía del fondo del terreno, desde la dirección del pozo. Un sonido que al principio interpreté como el crujido de la viga de quebracho moviéndose con el viento, pero que después, cuando me senté en la cama y presté atención, empecé a reconocer como otra cosa. Era un sonido cadencioso, pausado, como el crujido de algo que oscila, como si alguien estuviera balanceando algo que cuelga de una soga. Me quedé quieto en la cama durante varios minutos, escuchando. El sonido no paraba. Crec, 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 como la madera frotándose contra la madera. Me levanté, agarré la linterna
Me calé las alpargatas y fui hasta la ventana que daba al fondo del terreno. Descorrí la cortina apenas unos centímetros. No había luna esa noche, o si la había estaba cubierta por nubes, así que la oscuridad afuera era total. La linterna iluminaba solo hasta unos 10 metros. Más allá era negro puro. No pude ver el pozo, pero el sonido seguía. Crec, 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 crec. Después paró. De golpe, sin ir disminuyendo gradualmente, sino de golpe, como si algo hubiese notado que yo estaba en la ventana. En el silencio que siguió, antes de que me permitiera a mí mismo volver a la cama, escuché otra cosa. Una voz, o algo que se le parecía, muy baja, muy lejana, que salía de la dirección del pozo. No pude distinguir palabras. Era un sonido oscilante, como un tarareado, como alguien que canta para sí mismo en voz muy baja. Duró apenas unos segundos. Después nada. Volví a la cama. Tardé mucho en dormirme. Al día siguiente fui a ver a don Secundino con el pretexto de devolverle la garrafa que me había prestado. Le conté lo que había escuchado. El viejo me escuchó sin interrumpirme, sentado en su silla de paja bajo la galería, mirando el suelo de tierra apisonada frente a él. Cuando terminé de hablar estuvo un rato largo en silencio. Después me dijo que me sentara. Me contó lo siguiente. Hacía más de 40 años, cuando él era joven, en el paraje vivía una familia que se llamaba Villalba. El padre, Cipriano Villalba, era un hombre violento y alcohólico que trabajaba en la cosecha de algodón. La madre se llamaba Petrona. Tenían 4 hijos, el mayor de los cuales, un varón, se había ido a Buenos Aires. Los otros 3 eran mujeres. La menor, a quien todos llamaban la Ramona, tenía unos 17 años cuando ocurrió. Cipriano Villalba, en uno de sus episodios de borrachera, golpeó a Petrona con tanta violencia que la mujer quedó inconsciente durante 2 días. Cuando Petrona se recuperó, tomó a sus hijas y se fue al rancho de sus padres, que quedaba del otro lado del paraje, a varios kilómetros. Pero la Ramona volvió. Don Secundino no supo explicarme bien por qué volvió. Quizás no quería dejar sola la casa. Quizás tenía miedo de lo que su padre le haría al ganado, a las gallinas, a las pocas pertenencias que quedaban. Esa noche Cipriano llegó al rancho con más caña encima. Encontró a la Ramona sola. Lo que pasó después, don Secundino me lo contó con pocas palabras y la vista fija en el suelo. Cipriano abusó de su propia hija. Y cuando terminó, para que la chica no pudiera decir nada, para que no pudiera señalarlo, la tiró al pozo. La Ramona no murió de inmediato. Eso fue lo peor, me dijo don Secundino con una voz que sonaba como tierra cayendo sobre piedras. La Ramona estuvo viva en el pozo durante casi 2 días. Gritos la escucharon varios, me dijo, pero nadie se animó a enfrentar a Cipriano Villalba, que era un hombre que había matado perros a patadas y que tenía un facón que usaba sin dudarlo. Cuando finalmente fueron a sacarla ya era tarde. Cipriano fue a la cárcel, aunque no por mucho tiempo. La justicia de los pueblos chicos de los años 50 no era la que es ahora, y un hombre con plata para pagar un abogado de la banda podía salir en pocos años. Salió, volvió al paraje y murió unos años después de un infarto mientras dormía. Sus hijas nunca volvieron. El rancho de los Villalba se cayó solo con el tiempo. Pero la Ramona, me dijo don Secundino, no se fue. Desde poco después de su muerte, los vecinos del paraje habían empezado a reportar cosas. Sonidos en el pozo de noche. Una figura de mujer joven, de ropa oscura y pelo suelto muy largo, que aparecía cerca del brocal cuando no había luna. A veces la veían parada mirando hacia el rancho que después sería de mi tío Arnaldo, que lo compró sin saber nada de esa historia. A veces la veían agachada junto al brocal, como mirando hacia adentro.
los que le hablaban, y hubo quienes le hablaron. Jóvenes que no creían en esas cosas, terminaban con pesadillas que duraban semanas, o con esa enfermedad que en el norte llaman susto, que es cuando el espíritu de una persona se separa del cuerpo por una impresión muy fuerte, y el cuerpo queda como vacío, sin ganas, sin fuerza. Don Secundino terminó su relato mirándome a los ojos. Tu tío la vio varias veces, me dijo. Al final se acostumbró. Sabía que si no le hablaba y no la miraba a los ojos no le hacía nada. Solo penaba, solo daba vueltas. Me preguntó si quería que fuera el curandero del paraje, un hombre que vivía a 12 kilómetros, para que rezara sobre el pozo. Le dije que no hacía falta. Volví al rancho convencido de que todo era superstición, folclore del monte, cuentos de gente solitaria que necesita explicar lo inexplicable. Esa noche la vi por primera vez. Eran poco más de las 3 de la madrugada. Me desperté sin saber bien por qué, con esa sensación que a veces tiene el cuerpo antes de que la mente entienda qué pasa. Esa tensión en el pecho como si el corazón supiera algo que los ojos todavía no vieron. Me quedé quieto en la oscuridad del rancho, escuchando. No había sonido de crujidos esa noche. Había algo peor. Silencio absoluto. En el monte, el silencio absoluto no es tranquilidad. Es señal de que algo hizo callar a los animales. Me levanté con la linterna. Fui a la ventana que daba al fondo. Descorrí la cortina. Estaba ahí. Estaba de pie junto al brocal del pozo, a unos 30 metros de la ventana, en el límite donde llegaba la luz de mi linterna. Era la figura de una mujer joven, de ropa oscura. Un vestido me pareció, o una pollera larga, y pelo muy largo y suelto que le caía sobre la cara y los hombros. Estaba completamente inmóvil. No se movía con el viento. No parpadeaba. Solo estaba ahí, de pie, mirando hacia el rancho, mirando hacia mí. Quiero describir con precisión lo que sentí en ese momento porque creo que es importante. No sentí el miedo brusco que uno siente cuando algo lo asusta de repente. Sentí algo más profundo y más lento, como si el frío empezara en algún lugar dentro del pecho y fuera expandiéndose hacia afuera, hacia los brazos, hacia las piernas, hasta dejarme completamente entumecido de pie frente a la ventana. Un frío que no era de temperatura, sino de otra cosa, algo que no tengo palabras para nombrar. No sé cuánto tiempo estuve mirándola. Puede haber sido 30 segundos, puede haber sido 5 minutos. El tiempo no funcionaba bien en ese momento. Lo que sé es que en ningún momento se movió. Y lo que sé también es que, sin que yo pudiera verle la cara claramente, tenía el pelo sobre el rostro, y la distancia, y la oscuridad. Tenía la certeza absoluta, irracional pero completamente segura, de que me estaba mirando, de que sabía que yo estaba ahí. Recordé lo que me había dicho don Secundino: no la mires a los ojos. Bajé la vista. Apagué la linterna. Me aparté de la ventana y me senté en la cama en la oscuridad total, con las rodillas apretadas contra el pecho, respirando lo más silenciosamente que podía, como si el ruido de mi propia respiración pudiera atraerla. No hubo más sonidos esa noche, pero tampoco dormí. A la mañana siguiente fui al pozo. Me quedé mirando el brocal durante un buen rato, el agua oscura y quieta abajo, la soga que colgaba de la viga. Alrededor del brocal, en la tierra roja, había marcas. Marcas que podrían haber sido pisadas, pero que tenían algo raro, algo que no encajaba con la huella normal de un pie humano. No eran pisadas completas. Eran como la mitad delantera de un pie, la parte de los dedos, como si quien hubiera caminado ahí fuera sobre las puntas todo el tiempo.
Esa mañana llamé al escribano y le pregunté si podía acelerar los trámites. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que podía ignorar lo que estaba pasando. Me ocupaba durante el día. Pintaba las paredes. Reparaba una ventana que no cerraba bien. Caminaba hasta la casa de don Secundino a charlar. Leía los libros viejos de mi tío, novelas de Félix Luna y manuales de agricultura, a la luz del candil. Me decía que era una persona adulta y racional, que no creía en fantasmas, que lo que había visto era probablemente una mezcla de sombras y del relato que me había hecho don Secundino, que el cerebro humano es muy capaz de construir imágenes a partir de la sugestión. Pero seguía apareciendo. No todas las noches. Algunas noches no había nada, y yo dormía con esa tensión de quien espera sin saber qué espera. Otras noches la veía, siempre en el mismo lugar, junto al brocal, siempre con el mismo pelo suelto cubriéndole la cara, siempre completamente inmóvil. A veces la linterna la iluminaba con claridad, otras veces estaba en el borde de la luz, como si supiera dónde terminaba el alcance de mi linterna y eligiera quedarse justo ahí, en ese límite. Una noche, la cuarta o quinta vez que la vi, algo cambió. Estaba yo en la ventana mirándola como siempre, con la vista baja para no encontrarme con sus ojos, cuando de pronto, en el silencio del monte, escuché su voz con más claridad que nunca. No era un tarareado esta vez, era una palabra, una sola palabra, repetida 2 veces con una voz que sonaba como vendría de muy abajo, como si saliera de la tierra misma, como si el sonido tuviera que atravesar toneladas de barro para llegar hasta mí. Decía: papá, papá, papá. Me aparté de la ventana y vomité en el piso del rancho. Al día siguiente no fui a ver a don Secundino. Me quedé adentro todo el día con la puerta cerrada y las ventanas cubiertas, sentado en la silla de madera junto a la mesa, sin comer, sin leer, mirando la pared. No era miedo exactamente, era algo peor. Era el peso de entender que algo muy injusto había pasado en ese lugar, y que ese algo seguía ahí, atrapado, sin poder irse a ninguna parte. Pensé en la Ramona con sus 17 años, 2 días en el fondo de un pozo, gritando mientras los vecinos escuchaban y miraban para otro lado. Pensé en esa voz llamando a alguien que nunca iba a bajar a buscarla. Esa noche no la busqué, pero antes de dormirme, o de intentar dormirme, escuché el crujido de la soga contra la viga, más fuerte que nunca, como si algo muy pesado estuviera tirando de ella desde abajo. Hay una noche que todavía se me aparece entera, como si hubiera pasado hace una semana y no hace 20 años. Era la segunda semana de mi estadía en el paraje. El escribano me había dicho que los papeles tardarían unos días más, porque había un problema con el registro catastral. Yo estaba al límite. No dormía bien desde hacía 10 días. Comía poco. Tenía los nervios tan tensos que cualquier sonido repentino me hacía saltar de la silla. Esa tarde llegó una tormenta del norte, de las que vienen de golpe en Santiago del Estero, con un cielo que se pone verde y un viento que dobla los árboles antes de que empiece a llover. Llovió durante horas, con truenos que sacudían las chapas del techo y relámpagos que iluminaban el rancho completo en destellos blancos. Era casi medianoche cuando paró. Salí a la galería a respirar el aire fresco que deja la lluvia en el monte, ese olor a tierra mojada y a vegetación que se hincha de agua. Y ahí estaba, no junto al pozo esta vez, mucho más cerca. Estaba al pie de la galería, a no más de 5 metros de donde yo estaba parado, el pelo empapado pegado a la ropa oscura, las manos colgando a los costados. Y esta vez, aunque seguí sin ver su cara claramente, noté algo que antes no había podido notar desde la distancia de la ventana. Sus pies no tocaban el suelo. Estaba suspendida a unos pocos centímetros de la tierra mojada,
y bajo ella, donde deberían haber estado las huellas que deja cualquier persona que camina sobre barro mojado, no había nada. Tierra lisa, tierra intacta. No grité, no me moví. Creo que no podía. Tenía los pies como clavados en las tablas de la galería y el pecho sin aire. La figura no se movió. Solo estaba ahí, tan cerca, tan quieta, con ese pelo sobre la cara como un velo negro. Entonces hizo algo que no había hecho antes. Levantó una mano, despacio, con un movimiento que no era del todo humano, demasiado fluido, demasiado continuo, sin las pequeñas interrupciones y ajustes que tienen los movimientos de un brazo real. Levantó la mano y apuntó hacia el pozo. Solo eso. Solo apuntó, como señalando, como queriendo decir algo. En ese momento sentí, con una claridad que todavía me da escalofríos, que no me estaba amenazando. No había hostilidad en ese gesto. Había otra cosa, algo que si tuviera que ponerle nombre diría que era desesperación, o quizás urgencia, como si me estuviera pidiendo algo, como si llevara 40 años señalándole el pozo a todo el que pasaba por ahí, esperando que alguien hiciera algo. Entré corriendo al rancho y cerré la puerta con tranca. Me quedé sentado contra la puerta en el piso de tierra toda la noche, sin apagar la linterna, con los ojos abiertos hasta que empezó a clarear afuera. Al día siguiente fui a buscar a don Secundino y le dije que quería ver al curandero. El viejo no se sorprendió. Asintió despacio y me dijo que al día siguiente podíamos ir. El curandero se llamaba Feliciano Heredia, un hombre que tendría unos 80 años, con una cara que parecía tallada en quebracho y unos ojos muy claros, casi amarillos, que no tenían nada que ver con el resto de su cara oscura. Vivía en un rancho más pequeño que el de mi tío, pero rodeado de una cantidad impresionante de plantas: rudamacho, altamisa, albahaca morada, otras que no reconocí. Había huesos de animales colgados en la galería, junto a ramas de palma bendita y escapularios de distintos colores. Don Secundino le explicó la situación. Feliciano me escuchó, me hizo algunas preguntas. ¿Cuántas veces la había visto? Si le había hablado, si había tocado el brocal del pozo. Y después estuvo un rato largo en silencio mirando el fuego de su cocina a leña. Finalmente dijo que él sabía de esa muchacha, que había intentado ayudarla años antes, cuando mi tío Arnaldo le había pedido lo mismo, pero que algunas cosas no podían resolverse del todo con remedios y rezos. Ella no se puede ir, me dijo, porque lo que le hicieron no tuvo justicia. No justicia de papel, no justicia de hombre, justicia de verdad. Me explicó con una lógica que era completamente ajena a cualquier cosa que yo hubiera aprendido en la escuela, pero que en ese momento, en ese rancho, en ese monte, me sonó absolutamente coherente. Que los muertos que sufrieron una injusticia muy grande quedan atados al lugar donde ocurrió, hasta que alguien reconoce públicamente lo que les hicieron. No un juez, no un policía, solo alguien que diga en voz alta, en el lugar donde ocurrió, lo que pasó. Me dijo que si yo quería podía ir con él al pozo esa noche, que él rezaría, que haría lo que sabía hacer, y que yo tendría que decir en voz alta, junto al brocal, lo que le habían hecho a la Ramona. No a nadie en particular, solo decirlo, solo nombrarlo. Fui. Llegamos al rancho de mi tío pasadas las 11 de la noche. Feliciano traía una bolsa con plantas, un frasco de agua, una vela blanca gruesa y un rosario de madera negra. Don Secundino nos acompañó, pero se quedó en la galería. Yo ya soy muy viejo para estas cosas, dijo, y en su voz había algo que sonaba a miedo genuino. Fuimos los dos, Feliciano y yo,
caminando por el terreno mojado hacia el pozo. La noche estaba despejada, con una luna que iluminaba bien, y podía ver con claridad el brocal blanco y la viga oscura encima, y la soga que colgaba moviéndose apenas con el viento. Cuando estábamos a unos 10 metros del brocal, Feliciano me puso una mano en el brazo y me detuvo. Ella ya estaba ahí. Estaba del otro lado del brocal, frente a nosotros, con el pelo sobre la cara como siempre. Pero esta vez era diferente. Esta vez había algo en su postura que no era la quietud rígida de las otras noches. Era más como la quietud de alguien que está esperando, que lleva mucho tiempo esperando y siente que algo está a punto de pasar. Feliciano empezó a rezar en voz baja. Rezaba en castellano, pero mezclado con palabras que no reconocí, en una lengua que supuse que era quichua santiagueño, esa lengua que todavía hablan los viejos del monte, aunque los jóvenes ya no la recuerdan. Encendió la vela y la puso sobre el brocal. Roció agua alrededor del pozo. Puso ramas de ruda y de altamisa en los 4 puntos alrededor del brocal. Después se volvió hacia mí y me dijo, en voz muy baja: «Ahora usted». Me acerqué al brocal. La figura seguía del otro lado, a no más de 2 metros de mí, con ese pelo negro cubriéndole la cara. Puse las manos sobre la piedra fría del brocal y miré hacia abajo, al agua oscura, y dije en voz alta lo que Feliciano me había indicado que dijera. Dije el nombre de la Ramona. Dije lo que su padre le había hecho. Dije que había sido una injusticia, que había sido un crimen, que nadie tenía derecho a hacerle eso a nadie, y que ella no tenía que seguir quedándose ahí esperando algo que ya no iba a venir, que su padre había muerto y que ella era libre, que podía irse. Mientras hablaba, la figura del otro lado del brocal hizo algo. El pelo que le cubría la cara empezó a moverse, no con el viento, sino como si algo desde adentro lo estuviera corriendo. Y por un segundo, solo un segundo, vi su cara. No voy a describir lo que vi con detalle, porque hay cosas que el lenguaje no puede contener sin romperse. Diré solo esto. Era el rostro de una chica joven, no hermosa ni fea, con los rasgos oscuros propios del norte, con los ojos muy abiertos y con una expresión que era, al mismo tiempo, el dolor más absoluto que he visto en una cara humana y algo que se le parecía mucho a un alivio. Después el pelo volvió a cubrirle la cara y después no había nada, solo el pozo y la vela que ardía sobre el brocal y el ruido del monte que de golpe volvió, los grillos, los sapos, los pájaros nocturnos. El silencio sepulcral se había roto. Feliciano me puso una mano en el hombro y dijo: «Bien, nada más». No la volví a ver. Durante los días que quedaban de mi estadía en el paraje, dormí mal todavía. El cuerpo tarda más que la mente en soltar ciertas cosas, pero no volví a escuchar el crujido de la soga ni la voz que llamaba a alguien que no estaba. El pozo seguía ahí, con su brocal descascarado y su agua oscura, pero era solo un pozo, un hoyo en la tierra con agua adentro. El escribano terminó los trámites, firmé los papeles en la banda, puse la propiedad en venta con un precio bajo para que se vendiera rápido, y volví a Buenos Aires con el Fiat 128 prestado, y algo dentro del pecho que había cambiado, y que no había manera de cambiar de vuelta. La propiedad se vendió 6 meses después a una familia de Añatuya que quería usarla para criar cabras. Nunca supe si la nueva familia notó algo. Nunca pregunté. Don Secundino murió 3 años después, según me enteré por un primo que todavía tenía parientes en la zona.
Feliciano Heredia ya había muerto antes de que yo volviera a Buenos Aires, no más de 2 semanas después de la noche en el pozo. Don Secundino me lo avisó por teléfono. Se fue tranquilo, me dijo. Decía que había terminado lo que tenía que terminar. Pensé mucho en eso. Escribo esto sentado en el departamento de Caballito donde vivo desde hace 10 años, con el ruido de la avenida afuera y el olor a café recién hecho en la cocina. Podría no haber escrito nada de esto. Podría haber seguido guardándolo como guardo otras cosas, en ese cajón interno donde uno mete lo que no sabe cómo procesar. Pero hace unas semanas mi hija, que tiene 16 años, me preguntó si yo creía en fantasmas. Le dije que no sabía. Me preguntó por qué dudaba, y no supe qué contestarle. Creo que lo escribo por eso, para poder mostrarle esto algún día, cuando sea más grande, y decirle: no sé si existen los fantasmas. No sé qué es lo que vi en el paraje El Durazno aquellas noches de marzo del 2001. Pero sí sé esto. Hay injusticias que no se resuelven con tiempo, que no se disuelven solos en el aire. Hay cosas que se quedan esperando que alguien las nombre, que alguien las reconozca, que alguien diga en voz alta lo que pasó. La Ramona Villalba tenía 17 años. La mataron en un pozo seco en el monte santiagueño. Su historia no va a estar en ningún libro de historia. No va a aparecer en ningún expediente judicial. Pero existió. Y lo que le hicieron fue un crimen. Eso es todo lo que puedo decir. Eso es todo lo que pude hacer. Gracias por escuchar estos relatos aterradores. Nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima.